En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Agostina Vicio. Agos es fundadora del proyecto Sirenas, una plataforma digital desde donde dicta talleres motivacionales para el descenso y mantenimiento de peso, creados y facilitados a partir de su propia experiencia personal. Si bien Agos no es nutricionista ni médica, inspira a una comunidad de casi 250.000 mujeres transmitiendo todos los conceptos que le ayudaron a bajar de peso de manera ininterrumpida, sostenida en el tiempo y saludable. En cada taller convoca a profesionales de forma itinerante, en donde psicólogas, nutricionistas, médicas, dermatólogas, health coach y entre otras especialidades comparten sus conocimientos, realizan ejercicios en comunidad y trabajan sobre inquietudes puntuales que se presentan a nivel grupal. ¿Qué haces, Agos? Gracias por estar acá. Hola, gracias a vos por invitarme. No, yo Muy sé feliz. que no vas a ningún lado, no haces notas, pero gracias por aceptar estar acá, porque me parece que, como decíamos recién antes de empezar a grabar, toda esa comunidad de mujeres que armaste, ¿no? Y que con la que generaste un vínculo, le va a gustar escucharte desde otro ángulo. Muchísimo, lo sé, lo sé. Me encanta poder estar con vos, te agradezco mucho. Y estoy muy Qué contenta bueno, que podemos charlar. qué bueno. Bueno, arranquemos. El principio siempre mi primera pregunta es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Mira, cuando llegué acá recién me guardé contarte, cuando te Ah, vi, bien. miré la puerta de este lugar y reconocí que fue un lugar en el que yo grabé una canción de tango. Sí, ¡No! sí. Hace más o menos, no sé, 17 años. No te puedo creer. Sí, ¿por qué? Porque cuando yo era chiquita quería ser cantante. Y mi marido, cuando me conoció, le encantaba cómo cantaba, entonces me invitó a que yo grabe un tema en este estudio, No lo puedo te lo creer. juro. Me guardé Me contártelo ponen, porque sí, sabía, piel de gallina. te lo iba a contar cuando me hagas la pregunta porque sabía que me lo ibas a preguntar. Hiciste la tarea. Exactamente. ¿Fue tipo una cita? ¿Era un regalo? Era un regalo como para decirme, vos querés ser esto, yo te acompaño a que seas esto. Te Que es lo que apoyo. pasa hoy también, después de 18 años que nos casamos y estamos juntos hace muchos años. También un poco lo que hago lo puedo hacer porque tengo esa incondicionalidad, pero me fue muy loco porque llegué a la puerta, le saqué una foto y le puse, mirá dónde me van a hacer la entrevista, le dije. Increíble. Muy lindo. Em, pero bueno, volviendo un poco a esa pregunta, Sí. eh, yo quería ser cantante, yo quería usar la voz y transmitir. Encuentro un poco una relación directa con lo que hago hoy. Este, mm, yo siempre digo, a mí me gusta mucho hablar, no me cuesta nada, y siempre digo, de todos los sentidos que tengo, quítame cualquiera, pero no me quites la posibilidad de expresarme con la voz, ¿no? De decir lo que siento de alguna manera y quién soy, que es un poco lo que hago, o sea, decir quién soy. Cuando ¿y cómo fue que no prosperó lo del canto? O sea, después que grabaste, antes de grabar el tema habías intentado algo, después de grabar el tema acá en este estudio en Delgado 1399, ¿hubo un otro approach? Esto fue como un regalo que él me hizo como para que yo pueda desarrollarme y probar qué era cantar en Sí. un estudio. Pero yo en ese momento, la verdad que no supe cómo desarrollar quizá esa cualidad. Estudiaba canto, estudié música siempre, comedia musical en Julio Boca, hice varias cosas, pero estuve perdida, ¿viste? Cuando no encontrás bien quién te guíe o no encontrás bien la manera de poder hacerlo de forma profesional y me fui como quedando, me fui como apagando en ese sentido y no busqué. En tu eh, familia no había nadie, digamos, con una carrera no, artística. Ibas a ser la primera, no, mi ponele. abuelo tocaba el acordeón, pero no lo conocí, era muy conocido, de hecho lo Mirá. googleás y aparecen sus canciones, pero no sabíamos bien cómo por dónde ir. A mí me encantaba, pero sentía también que podía hacer un montón de cosas y que quería probar otras cosas también, entonces como que no fui de lleno a eso. Y, y bueno, después empecé a estudiar otras cosas que también me gustaban. ¿Cómo qué? Yo me recibí de diseñadora de indumentaria
que fue la profesión que abandoné para hacer esto, en realidad. Y bueno, hice eso, estudié primero publicidad y dirección de arte, después estudié la carrera de indumentaria, desarrollé, hice una marca, hice vestidos muchos años y después arranqué con lo de sirenas, pero fue algo totalmente inesperado. La vida me Tangencial, sorprendió. venía como por otro lado. Por otro lado, totalmente. ¿Y cómo fue eso? Que venía por otro lado, pero claramente terminó como tomando toda tu vida. Sí. Yo siempre digo que es como que encontré realmente el espacio en el que pude desarrollar varias cosas mías sin darme cuenta, pero porque hice siempre lo que, en este aspecto, cuando empecé a armar sirenas, fui yo 100% y todo lo que hice, lo hice confiando mucho en ser 100% mi esencia, sin importar nada más. Pero, o sea, surge primero, fue como tu propia experiencia. Sí, mi propia experiencia que después de 2 años más o menos de mantenerme, arranca la pandemia. ¿Vos cuánto bajaste? Yo bajé 40. 40 kilos. 40 kilos. Sí, ¿Sola? toda mi vida tuve exceso de peso. Siempre tuviste exceso de peso. Siempre tuve exceso de peso, más menos, o sea, en algunas etapas Oscilaba de un mi poco. vida, exactamente. Pero siempre este tema fue un tema, y si tenemos que hacer un poquito una relación con la primera pregunta, también yo siento que me he trabado también en algunos aspectos por inseguridades a desarrollar quizá otras cualidades por este tema. Que esto quiero decir, ante todo, es algo que me pasaba a mí, que no le pasa a todo el mundo, por supuesto, y que tiene que ver con cada individuo, ¿no? A mí me pasó eso. Yo siento que me daban vergüenza en los escenarios, había algo de eso que estaba ahí que yo quizá no lo pude ver en su momento, lo pude ver más adelante. Y también lo pude como desarrollar y entender, y con eso también ayudar, ¿no? O sea, eso me ayudó también después a ayudar a entender esto, la importancia que para mí tenía eso. Y después en pandemia lo que sucedió fue que me di cuenta que si yo me abría un poco a ayudar y a darle una mano a las personas en un momento tan duro, me podía ayudar a mí misma en un momento tan duro, porque la pandemia nos encerró a todos. ¿Y ahí te dio miedo ponerle recaer vos? Sí, me dio miedo. Y Sí. esto fue como una especie de decir, bueno, salgo a ayudar y me ayudo, me Sí. aseguro de que a mí no me vuelva a pasar. Me armé un plan porque obviamente hoy lo decimos a la distancia, ¿no? Pero fue un momento terrible, Sí, estábamos claro. muy solos. Con muchos miedos porque era el miedo a lo desconocido y lo único que teníamos en ese momento era estar en esas 4 paredes, los que tenían suerte de tener esas 4 paredes. Exactamente. Y además de eso, bueno, la gente, creo que una de las cosas que nos salvaba la cabeza era el cocinar, Todo el ¿no? tiempo la gente cocinaba. Yo que soy alguien que siempre tuvo ya desde, no sé, mi mamá me metió como el tema del cuerpo, de la delgadez, o sea, ¿no? Como, no te digo una obsesión, nunca bordeó lo realmente no causarme como algo que no fuese saludable, ni privarme de comer, ni nada de eso, pero sí estar como sobreatenta, ¿no? A lo que uno come, a cuánto come. A mí me pasó que tal cual yo entrenaba, porque dije, ahora, ¿cómo hacemos? Si no salgo a caminar, no voy y vengo de los lugares a donde iba, aunque sí, porque recordemos que no podíamos ni salir a caminar. Exacto, porque no era solo que no podía ir al gimnasio, además no podía ir y venir de los lugares, o sea, no había movilidad. No. Y entonces entrenaba, hacía como 3 clases distintas de cosas a lo largo del día. Y además hubo un momento, me acuerdo que subí a la terraza del edificio, que después me aclararon que estaba prohibido, el encargado, y me puse a correr en la terraza. Sí. Pero era esa angustia de decir, ¿cómo hago para mantener mis reglas o lo que hasta ahora me fui Tus manteniendo, hábitos. mis hábitos, Tus hábitos. que me fueron manteniendo como a salvo de situaciones, ¿no? De que en ese Totalmente. momento, obvio, uno le temía al COVID, pero también se empezaron a armar otros miedos. Obvio.
Es que el miedo va armando miedos que Se cada van vez como exponencian. apilando. Sí, 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 es terrible. Y entonces, Y ¿cómo era el plan que armaste? el plan, en realidad lo que pude detectar en ese momento es que yo siempre hablo de esto y me refiero como a condición, ¿no? No le digo enfermedad o no le digo trastorno, dejo que la gente lo identifique como cree que es. Yo siempre digo condición y tendencia, tal vez. Yo sabía que a mí el encierro, el sedentarismo, la soledad, el estar privada de alguna manera de las cosas que me hacían bien, como salir a caminar, que para mí fue una de las cosas que más me salvaron, sabía que si yo no hacía algo para poder switchear, ¿no? Cambiar un poco lo que estaba sucediendo, había un riesgo enorme de que yo volviera a subir de peso. Porque obviamente los contextos siempre son Y influencian, condicionantes. condicionantes, totalmente. Entonces necesitaba hacer algo. Lo primero que hice fue armarme un gimnasio en mi casa donde iba a hacer un quincho y ahí empecé a hacer, todos los días me ponía la rutina de hacer gimnasia. Y después cuando empecé, esto quizá no lo sabe mucha gente, pero a mí me dio mucha vergüenza contar mi pasado en redes. Hasta ese momento era un tema tuyo, Era privado un de tema tu vida, mío. lo sabían tu gente que te rodeaba nada Amigos más. y familia, nada más. Y yo tenía una cuenta de mis perros que tenía muchos seguidores, que a mí me ayudó mucho también en pandemia porque nada, hacíamos vivos con mi marido, Se nos entretenían. entreteníamos mucho, conecté mucho con esa comunidad. ¿Tenías muchos perros? Tengo 5 perros ahora, Que son todos son golden. todos golden. En ese momento tenía 3, en pandemia llegó uno más, y ahí hacíamos vivos y nos divertíamos y todo. Y un día, bueno, en ese momento, viste, no sé si recordás, pero había como un boom de venta de cosas, tipo, no sé, las maquinitas, esto, lo otro. Entonces la gente, como estaba en la casa, compraba esas cosas como para que la piel te quede mejor, que la crema, que Sí, me esto, que lo otro. acuerdo. Y yo en chiste empecé a como hacer sátiras de eso, diciendo, la realidad es que si querés cambiar, no te va a salvar una maquinita, no te va a salvar un polvo mágico, ni nada, ¿no? Empecé como a abrir el juego a eso. Pero eso desde la cuenta de los golden. Eso es la cuenta de los Ok. golden. Nada, con mis perros agarrando la maquinita con la boca, ¿entendés? Pero Cosas vos así. sabías que había gente del otro lado mirando. Sí, por Sí, supuesto. Yo por soy un eso. poco desfachatada. O sea, Bien. ahora me ves quizá. No, bien. Yo para entender, como que, viste, a veces uno es como que dice, bueno, ni idea, no calculé la dimensión de lo que estaba pasando. Sí, no lo calculé. Ok. Realmente no lo calculé. Un poco dije, bueno, no No me importa, qué sé importa. yo. Ahí obviamente recibí de todo, críticas, que esto, que el otro, pero Sí. después dije, me estoy dando cuenta de cuánta gente cayó en estas cosas como yo, de cuánta gente necesita escuchar que alguien le diga, che, boluda, no es Claro, por no ahí. pasa por ahí. Entonces dije, un día le dije a mi marido, ¿vos decís que cuente que yo bajé 40 kilos? Me dice, no sé si te van a creer. Entonces dije, bueno, me acuerdo perfecto que temblaba en ese vivo porque dije, bueno, voy a dar un vivo y les voy a contar que yo bajé de peso y qué sé yo. Entonces recuerdo, ese vivo de hecho está subido, en el que yo con el iPad muestro mi antes y después, pues ni siquiera me animaba, esto porque hoy yo muestro libremente todo esto porque es parte de lo que hago y me encanta poder mostrarlo, pero en ese momento me costó muchísimo abrirme, muchísimo. Y no me animaba ni a poner la foto en la historia. Entonces agarré el iPad porque no quería que se Claro vea que no. demasiado. Sí, ni que quede ahí subido permanente. Claro, no quería, no sé, no lo sé todavía por qué, pero no sé, no quería. Y ahí empecé a abrir. Cuando empecé a abrir esto, fue una ola de mujeres que me empezaron a decir, bueno, ayúdame. O sea, ayúdame porque necesito O sea, ayuda. las amantes de los perros resultaron que también Exactamente. estaban interesadas en este otro aspecto. Sí, un aspecto que yo no sabía ni que podía desarrollar, ni que Y no podía. habías hecho un estudio de mercado del tema. No, nada, ni tampoco me imaginé que. No, pero también es lo que sí surgió mucho en pandemia y creo que es algo que eso sí no va a cambiar. Que la gente quiere escuchar historias reales y cuanto más genuino y cuanto más por ahí, viste, menos
filtrado, porque una época de tanto filtro, de tanta foto retocada y qué sé Ujú, yo, cuando alguien finalmente dice, che, a mí me pasó esto y yo estaba así y ahora ujú, estoy así, con un montón de esfuerzo, ninguna maquinita, ninguna cremita ni pastillita. ujú, Eso, ¿no? Es como muy valorado, ¿no? mm, El, el relato real totalmente. en primera persona de lo que pasó. Ahora, espera, quiero rebobinar una cosa. Vos esos 40 kilos los bajaste yendo a una nutricionista. Yo fui Vos a un un día, ¿qué lugar que tenía pasó? grupos terapéuticos Ok, que se hablaba, había grupos terapéuticos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, y se hablaba mucho de la implicancia y lo que hacían las harinas, los azúcares. Yo ahí estaba como investigando mucho sobre eso y lo hice de esta manera, que en realidad es muy simple, digamos. Era comer, comer real, pero con apoyo grupal diario, ¿no? O sea, con poder estar en un lugar todos los días en el que uno refuerce el compromiso. contenido. Sí. Exactamente. En este espacio a mí lo que me pasaba, que después yo más adelante me pude dar cuenta y a identificar, está muy bueno que me lo preguntes, porque era, en este lugar la gente, como puede ir a cualquier grupo terapéutico, ¿no? Ahí la gente arranca y mucha gente abandona, como en todas las cosas, no con este tema. Como en un gimnasio, como cuando uno va a un nutricionista, o sea, formas y métodos hay miles. Y a mí me pasaba que yo tomé una decisión porque llegué a un punto de quiebre en mi vida, que después si querés ahondamos un poco ahí, Sí, claro. y cuando tomé esta decisión dije, ya no hay vuelta atrás. O sea, si yo hago esto lo voy a hacer para cambiar mi vida absolutamente porque no quiero estar más de esta manera. A mí esto me estaba generando un dolor grande en mi vida. Entonces, eh, tomé conciencia y hice un gran proceso como para poder mantener esto. Y los momentos que más disfrutaba de poder ir a estos lugares era cuando tomábamos café con las mujeres en el bar que estaba ahí. Y ahí me daba cuenta de que, de hecho, me volví un poco como referente en el lugar de que me venían a decir, ¿y vos cómo haces? Y yo digo, pero yo hago lo que me están diciendo que haga, pero lo cumplo, ¿no? Y de ahí empecé como a notar un poco que no sé, que podía como servir, ¿no? Que era de apoyo, que me gustaba reunirme, que me gustaba inspirar en este sentido, y eso me hizo mucho darle continuidad a lo que estaba haciendo. Después, la vida pasó, yo dejé de ir, digamos, a los grupos terapéuticos y me ¿Cuando mantuve ya 2 habías años. bajado o antes de terminar de bajar? Bajé, habré hecho un poco de grupos de mantenimiento, no me gustaban tanto, y ahí no, hice ¿Eso era algo terapia. que te implicaba como ir todos los Todos días? los días. Y yo lo hice yendo todos los días. Yo el compromiso, por eso soy muy taxativa con las sirenas y les digo, si lo van a hacer, háganlo bien, porque a medias tintas no te sale. Hacelo realmente con el compromiso que conlleva, porque es así. O sea, si vos realmente vas olvidando, necesitas que te recuerden todo el tiempo. Justo te iba a preguntar, ¿qué es lo qué pasó que vos sentiste, bueno, hasta acá llegué, era un tema como de salud? Un poco de todo. Eh, un Porque, poco. porque lo que vos decís como, bueno, tal vez eso me generó inseguridad cuando yo quería ser, no sé, cantante o estaba en los escenarios, que yo por ahí ya tenías como hints, ¿no? Como sospecha de que había algo ahí que te incomodaba, pero ¿cuándo es que uno finalmente dice, bueno, che, esto lo tengo que encarar de Mm. frente Es que y la me meto a la sospecha pileta? la sospecha yo creo que la tuve toda mi vida, porque toda tu vida, cuando cargas tantos kilos de más, toda tu vida de alguna forma, se va modificando Se va y adaptando a eso. exacto, porque uno se va sobreadaptando a un montón de situaciones de dolor, tanto físicas, ¿no? O sea, porque esto es real, te duele, a mí me dolían los huesos, me dolía la cabeza. De hecho, tengo para contarte una situación muy particular que yo siempre cuento en mis talleres, que es que un día no me pude levantar de la cama y eso fue, no te digo que al otro día, pero fue como un detonante que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Porque tengo 29 años, ahora tengo 36, pero en ese momento tenía 29. em, ¿Y qué está pasando? Que yo no puedo, porque me pasó por estar plantando plantines en el jardín, no puedo ni plantar una Te quedaste plantita. dura. Y me quedé dura en la habitación, no pude caminar, no pude pedir ayuda porque me daba vergüenza a mi marido,
como te dije, lo conozco hace 18 años. Y ahí es como que dije, bueno, hay algo de esto que ya está empezando a modificar mi motricidad, lo básico, ¿no? El no poder ir al baño a la noche. Y eso empezó como una alarma en mi cabeza, y dije, yo tengo la responsabilidad de hacer algo con esto. Y ahí empecé a buscar un poco de ayuda, que bueno, voy a algún lugar que yo pueda abrirme, porque esto es lo que Y que a pasa. otra gente por ahí le pase lo mismo también. Exacto, exacto. Que a veces uno se pone muy resistente en poder abrirse y poder decirle a otros, que yo creo que lo que pasa con Sirenas es esto, ves a tanta gente que se pudo abrir y contar, que decís, bueno, yo también voy a contar que esto también me pasa. Que no le pasa, reitero, no le pasa a todo el mundo, le pasa a la que le pasa, y a la que le pasa hay que respetar que le pasa y hay que darle lugar, que es lo que yo descubrí después. La gente que tiene dolor con este tema necesita poder decirlo y necesita poder pedir ayuda para poder salir. Y En un si lugar a salvo, ¿no? que se sientan identificadas. Ujú. Eso es muy importante, que no te sientas que te pasa a vos sola o que las cosas que te han condicionado eh, en tu historia te pasó a vos sola. Ahora dijiste antes que lo tratás como condición, ¿no? Mm. Eh, Ahora vos estabas así porque realmente estabas comiendo mucho más, porque por ahí hay gente que no es un tema solo de la alimentación, es un tema como de que había algo que te angustiaba en el fondo y lo estabas tapando como con la comida. ¿Cómo es que fuiste también? Porque yo entiendo lo que vos dices, ok, llegó un momento que me di cuenta que mi salud estaba totalmente comprometida, yo tenía 29 años, no me puedo levantar cómodamente de la cama, pero cómo uno llega a ese punto. Y cuando uno empieza a desandar los pasos, Mm. ok, el grupo de la comida, no sé qué, pero hay algo que en el fondo la comida va como a poner como una especie de curita Yo creo que en toda mi vida te podría decir, en cada etapa de mi vida, que la comida ha sido una curita en algún aspecto. Sí, sí, lo puedo ver. El tema es que uno minimiza el daño. Entonces, esta curita, el tema es en mi caso se empezó a hacer cada vez más grande, era una curita, después eran 2, después era un parche, después era una gasa, después era un yeso. O sea, y cuando llegas a un punto en el que no reconoces la herida ya directamente, por tanto que la tapa, claro. necesitas poder pedir ayuda. Ese fue el punto. Para mí la comida sí, la comida en exceso, yo aparte en los talleres le doy mucho lugar al poder hablar desde la adicción, ¿no? Desde los alimentos que tienen componentes adictivos y que hay personas que no podemos dominar su cantidad, que nos cuesta mucho más que a otras personas poder dominarlos. Em, este punto para mí es súper importante, ¿no? Y siempre lo hablo, y de hecho lo hablan los profesionales también, que ahí está la otra parte de cuando yo empecé a armar todo y empecé a buscar a personas que puedan explicar mejor que yo todas estas cuestiones fisiológicas y demás. Em, Volviendo a tu pregunta, yo creo que la comida, sí, obviamente, se transforma en una emoción. mm, se pone en el lugar de emoción cuando en realidad tiene que ser nuestro combustible para sobrevivir. Y a veces le damos demasiada importancia, y cuando no podemos dominarlo, cada vez nos empieza es una bola de nieve que cada vez se hace más grande y estamos metidos en un círculo que realmente es muy difícil salir. Entonces sentimos que el dolor lo tapa más comida, y ahí está el tema. El placer instantáneo nos tapa esto, y así vivimos pensando que estos dolores que vos me preguntás van a ser tapados siempre por esto, que cada vez se transforma más en una forma de vida en la que vos te empezás a desdibujar. Totalmente. Además, yo pensaba mientras hablabas que, bueno, históricamente la comida siempre está tan asociada. O sea, hay tantas cosas, ¿no? Que es como, no sé, la reunión con la familia alrededor de la comida. O no sé, el, el- la golosina del permitido de cuando alguien hacía algo bien, era Ujú. premiado El con premio. el premio, ¿no? De una cosa que mirá las mm, los componentes y más que premios, como lo peor que le podés dar a una Ujú. criatura, pero es como
toda una sociedad No, y que además universal basada cuando en lo eso. mencionás, parece que estás loco porque decís Hoy parece que eso. estás loco, pero cuando nosotras, bueno, cuando vos sos más chica que yo, pero digo, cuando hace 20 años atrás nadie ni lo mencionaba porque era, bueno, una cosita del kiosco era como la madre o el padre como más conservador que se daba cuenta de que mucho azúcar no servía, Ujú. pero no se hablaba de lo que el daño que hacía el azúcar, de los ultraprocesados, de las grasas trans, o sea, eso es algo que hoy se sabe y uno tiene como esta evidencia empírica al alcance de todo el mundo, pero históricamente vivimos alrededor de estos pequeños placeres que Ujú. siempre terminaban en la comida. Y que el problema no es que esto suceda, el problema es que esto suceda como un hábito constante Exacto. y que después solamente relacionemos, que es lo que nos pasa mucho de nosotros, solamente la emoción y el premio cuando esto aparece. Es como un estímulo condicionado. Exactamente, eso En- digo, es como que vos, como tenés ese recuerdo de que eso es lo lindo, o cuando estás muy bajón y decís, me compro 1 kilo de helado y Ujú. me meto dentro del helado. Espera, ¿qué tiene que ver el helado con la angustia que Exacto, estás sintiendo? Pero bueno, uno tiene necesita volver a algún lugar que lo haga sentir bien en ese minuto. exactamente. Por eso también un poco mi pregunta iba a que, ok, cuando vos dijiste, hasta acá llegué, empezaste el grupo, te Mm. pusiste como seria y firme, Ujú. además de limitar tu ingesta en cantidades o lo que sea que te propusieron ahí, hay una pata también como emocional y de un trabajo como con psicólogos, Eso lo eso lo hice de hiciste forma aparte, personal. ok. Ahí yo me di cuenta que también esto es importante, que yo siempre lo digo, no es fácil para una persona que atravesó esto tantos años siquiera abrirse con un psicólogo. O sea, yo he ido al psicólogo muchos años y le he ocultado que ese era mi gran problema. Hablas de Quizá, otra cosa. exacto, hablaba de otra cosa o evitaba el punto principal por el cual yo quería que me ayuden. Y me han pasado un montón de cosas, siempre cuento una anécdota de un psicólogo que me dijo, si vos querés cantar, porque justo en esa edad, ¿no? Me Sí. sentaba frente a alguien y le dije yo, quiero cantar y bueno, y también quiero hablarte del tema del peso porque me gustaría hablarlo. Y yo te juro que se lo decía y temblaba porque me daba hasta vergüenza verbalizarlo, porque esto es la terapia. Y la persona me dijo, bueno, pero se necesita este peso para poder cantar fuerte, ¿viste? Entonces yo desde ahí me dije, nunca más le digo a nadie, nunca más abro un espacio terapéutico que esto, ¿viste? Son cosas que son Claro. como graciosas, pero en ese momento vos te ves No, y era lo decís, último que te tenía que haber dicho. exacto, o sea, no sabes lo que me llevó poder abrirlo y de repente lo abrís y te pasa eso. Bueno, ya el poder llevarlo a un diván es un montón, por eso siempre digo, si te nace a cualquiera que esté escuchando y tenga esa cosita de, no sé si buscar ayuda, buscala en un terapeuta, buscala en alguien que vos puedas escucharte y hablar sobre el tema, no te lo sigas guardando porque ahí vas a encontrar mucho sobre vos y ahí vas a encontrar, para mí, la clave de todo, ¿no? Y el porqué, el sentido, que para mí esto tiene que tener un sentido más allá de el comer sano y comer mejor, tiene que ser un proyecto, la concreción de un logro. Esto es lo que yo quiero porque necesitas algo más, porque en algún punto después se diluye el deseo y uno se olvida. Entonces necesitas lo extraordinario. Yo siempre les digo eso, sean apasionadas, sean vehementes, sean sanguíneas, o sea, quieran ir más allá de, bueno, estoy comiendo mejor porque es la moda comer mejor y por suerte, ¿no? Que ahora se escucha un poco más de esto, pero bueno, es esto, intentar como buscarle un sentido a esto. Sí, además ser honesto con uno mismo, ¿no? Porque en definitiva es un fin para lograr como es un medio, perdón, para lograr un fin que no Ujú. necesariamente es el de verse más delgado o de, como decís vos, estar sano, sino que todo lo que fluya a partir de que uno se siente más en equilibrio con uno mismo va a Ujú. ser mejor. Exactamente. Ahora, vos en ese momento que estás en ese proceso, ¿de cuál era tu profesión? O sea, ¿estabas haciendo lo de la marca de ropa? Yo tenía una marca de vestidos Sí, que estaba intentando reinventarse en pijamas, porque okey, obviamente pues yo hacía vestidos claro. de fiesta. Ah, Imagínate en plena pandemia cuántas fiestas hubo, claro, 0. 0. Em, y de hecho me iba muy bien con los vestidos, era algo que yo disfrutaba muchísimo.
siempre me gustó trabajar, siempre estuve alrededor de mujeres, ¿viste? Em, y me gustaba mucho lo que hacía. No sentía que era como lo único que podía hacer. Nunca tuve esa sensación. Viste que hay personas que dicen, yo soy diseñador de moda o soy diseñador de indumentaria y esto es todo Una para mí. vocación absoluta. Exacto. Me gustaba, lo disfrutaba, pero sabía que podía hacer otras cosas también. De hecho, me gusta mucho la publicidad, todo lo que es creativo, lo gráfico, todo lo que desarrollo también un poco en Sirenas, ¿no? Pero bueno, ahí en ese momento que yo estaba haciendo eso, empecé en plena pandemia a estas personas que me estaban pidiendo ayuda. Te animaste a contar esto. Sí, y también a gestionar una manera de poder ayudarlas, porque eso fue la parte más difícil. ¿Cómo hago yo para ayudar a tantas personas que me están pidiendo ayuda? ¿Lo primero que hiciste, ponele, fue abrir una cuenta paralela o seguías con la de los perros? No, ahí me fui a mi cuenta personal, que éramos Claro, poquitos. Dije, bueno, chicos, yo no puedo dar vivos de alimentación, o sea, decir para mí que estaría bueno que coman claro. o que tomen agua o este plan que a mí se me empezó a ocurrir, dije, no, acá no, tengo que ir a mi cuenta personal. Y ahí empecé a dar vivos todos los días y a mí se me ocurrió, Sabri, yo lo hice como medio instintivo. O sea, dije, bueno, a ver, hago un vivo y me fijo cómo va la cosa, me anoté cosas que quería decir, las decía eh, con mucho, Con entendiendo que es cautela, un tema claro. de mucha, claro, muy frágil, ¿no? Bueno, pero vos lo habías vivido en primera persona, con lo Sí, cual sí, sí. lo entendías. Lo entendía, pero me daba mucho vértigo. em, En ese momento me daba vértigo porque decía, yo tengo la experiencia personal, no tengo otra cosa, nunca me paré desde otro lugar, siempre dije, yo tengo esto y nada más. Y tengo muchas intenciones de poder. El tema fue que a mí me apasionó ver que impactaba lo que yo decía y que transformaba verdaderamente a alguien. Ya cuando empecé a ver que pasaba con una, que pasaba con dos, que pasaba con cuatro, que pasaba con ocho, Dijiste, acá hay algo real. dije, Claro. algo está pasando que no puedo ya. De hecho, llegó un momento en el que ya si yo quería volver a darle más tiempo a lo que hacía de los vestidos y dejar lo que estaba haciendo, dije, las voy a abandonar, no puedo, porque esto tiene que ver con muchas cosas muy profundas, no puedo. Sí, era una cosa terapéutica ya casi. Claro, Sí. entonces yo era como que me empecé a convertir en una guía sin quererlo, pero la verdad que con mucha felicidad, porque ver esas transformaciones me encantaba. Pero espera, hasta ese momento, ¿qué hacías? ¿Un vivo por día? Un vivo por Y día, 1 después, hora. está bien, pero y tenías como un ida y vuelta con cada una de las mujeres de manera individual, ¿o no? No, 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 yo Vos tirabas tu hablaba. información Yo 1 hora ahí al sí, mundo y exacto. ellas iban escuchando. Escuchando y dialogando a través de los comentarios del vivo y me decían, sí, yo hice esto y me siento bárbaro, qué sé yo. Yo siempre diciéndoles, bueno, vayan a un médico, coméntenle que están haciendo, vean cómo están todos sus estudios, que es lo que digo siempre hoy, ¿no? Pero cosas Pero que uno puede realizar mañana. O sea, yo me levanto a la mañana y mañana voy a caminar 1 hora. Todos por podemos eso, hacer eso eso. quiero saber, ¿cuál es el approach? Porque yo lo que cuando te escuché en alguno de esos vivos, o sea, hay una cosa que es como, y mismo vos misma decís, yo no soy nutricionista, yo no soy médica, pero hay una cosa motivacional, ¿no? Viene Exacto. desde ahí, me parece que no es tanto como, bueno, la técnica o la dieta o qué sé Ujú, yo, sino la motivación que generás en el otro, que es la que pudiste hacerla, digamos, aplicar en vos misma hace sí. unos años, Ujú. es eso lo que transmitís. Ahora, ¿qué fue como, tuviste que empezar de cero? ¿Qué dijiste? ¿Qué es los primeros, el ABC de este proceso? ¿Cuál es? No, primero, yo estudié dirección de arte, creativa publicitaria, Sí, y entendía bueno, que le tenía que dar una identidad. Si yo no le daba okey. una identidad con lo que estaba sucediendo, que era que se empezaban a armar grupos, que se hablaban entre ellas, que había que darles un nombre, que había que darles un lugar, ahí fue cuando decidí, bueno, dije, bueno, dejo los vestidos que me estaban dando 1000 quilombos ya Sí, económicos, y dije, bueno, esto no, no puedo más así. Para mí fue súper fuerte porque yo trabajaba con mi mamá, entonces corté ese vínculo laboral con ella, fue fuertísimo. Em, pero dije, bueno, me tengo que lanzar a darle, porque ¿qué me pasaba? No podía dedicarle tiempo a otra cosa más que a eso.
era desde que me levantaba hasta que me dormía, no solamente dar el vivo, sino gestionar esto, hablar con cada una, preguntarles cómo estaban, incentivar a través de las historias o armar cuestiones gráficas, armar videos, cosas que las motiven, y me llevaba mucho tiempo, que me encantaba hacer además, ¿no? Era algo que disfrutaba. Ahora, el primer vivo, ¿cuánta gente tuvo? No sé, 70 personas. Y de esas 70, después vos te pidieron, hubo un feedback y ahí en base a ese feedback vos te empezaste a dar cuenta cómo tenías que seguir, ¿o fue todo al Sí, revés? no, es que yo siempre lo digo, las que me mostraron que eso funcionaba eran ellas, las que arrancaron y que dijeron, bueno, a ver, ella, la de los Golden, la que te estaba dando los vivos, qué sé yo, Sí. esto, bueno, le voy a hacer caso, vamos por acá, o sea, si ella dice, y esto de todos los días vernos me gusta, y esto de poder hablar con otra también y contárselo. Y era como una especie de tarea de este día para el día siguiente, Sí, ¿y qué fue lo pero primero ahí que por eso te digo, dijiste? fue como que yo ahí empecé ahí improvisé absolutamente. Dije, bueno, a ver, les voy a. Yo hice un proceso en el que escribía mucho. Entonces recurría mucho a eso que había escrito para poder mirar qué cosas me Claro. decía yo, qué cosas hacía diferente. Entonces lo primero que se me ocurrió fue que tenía que organizar en un plan que tenga punto por punto y que todos esos puntos tenían que ser cumplidos por todas durante todo el día. Entonces, generar un compromiso tácito, grupal, para que todas. Imagínate que esto yo hablando, pero no conocía a nadie de las que Claro. estaban ahí. O Y ahí te sea, iban como preguntando. de hecho, pandemia, Sabri, imagínate Claro. que si quería ver alguna que vivía, poner en Belgrano, no podía No, tampoco. no, pero después hiciste como videollamadas, ponele, No, individuales, nunca. no, nunca, Y ahí era nunca. que salgan a caminar. Era eso, empecé como a hacer algo que se llamaban baby steps, que eran pasitos de bebé, que salgan a caminar, que tomen 3 litros de agua por día, que no consuman azúcares ultraprocesados ni harinas, que consuman proteínas y vegetales en las cantidades que quieran, que hagan 4 comidas con distancia, o sea, cosas que son quizá muy básicas que puede Sí, hacer sí. cualquiera, pero respetándolas a rajatabla. O sea, en lo que yo fui muy concreta, que también me pasaba cuando tomaba el café en mis grupos terapéuticos, decía, pero háganlo y háganlo bien. Y ahí es donde yo reforcé, bueno, hacelo, pero hacelo en serio, porque si no lo haces en serio no va a dar ningún resultado. Y lo que vos te encontraste es que en general esas 70 mujeres que se prendieron al principio, eran minas que ya habían intentado ponerle bajar y no. Sí, miles, miles de historias, y lo loco es la cantidad de diferentes edades en ese pequeño grupo, Sí, yo te digo 70, pero podrían haber sido 50, podrían haber sido sí, 100, no sé, depende del día, porque se iban sumando, la amiga le decía a la otra, claro. Claro, ¿no? no, el 70 el primer día, después me imagino que eso creció Después fue exponencial. creciendo exponencial, que yo ahí me empecé, como dije, ¿qué hago? Acá no puedo sola, esto no lo puedo manejar sola, ¿Había pero un horario de los vivos? sí, a las 7, creo que, no sé si en pandemia era un poco más tarde, como más después de cenar. No me acuerdo porque, bueno, fue hace ya 3 Y años, pero. entonces, ¿cuánto pasó desde que arrancaste hasta que esto que vos venías diciendo tiene que tener una identidad Y ahí el habré proyecto? estado, no sé, un tiempo, y ahí habré hecho, no sé, ponerle, no sé, 2 meses más o menos, y ahí Sábado y domingo también había sí, vivo, sí, sí, obvio. siempre. Y ahí dije, bueno, esto está cobrando mucha fuerza, no tiene nombre, no tiene identidad, no sé. Yo solo sabía que estaba ayudando a las mujeres que querían ser ayudadas y es que me estaban llegando cada vez más personas que necesitaban ayuda. Y empezaste a ver gente que te decía, estoy No, cambiando. no, y eso aparte. Después empecé a ver Además, los cambios increíbles, que 30 kilos, 40 kilos, 20 kilos. Y yo no podía creer que en pandemia, encerradas, sin vernos, pasaba eso, ¿no? O sea, y no lo podía creer. Yo estaba sorprendida, dije, bueno, hay que seguir. Y yo tengo esta actitud bueno, hay que hacer, ¿viste? No sé para dónde vamos, pero hagamos. Y, y bueno, ahí fue como hubo un bache ahí, una transición en la que yo tuve que decir, cierro mi local y bueno, me quedo como en Pampa y la Vía y veo qué hago. Y me pongo toda la energía a esto y a vemos qué esto. pasa. Y ahí cerré mi Vos tenías local un negocio a la calle de vestidos. en Palermo, en la calle Jorge Luis Borges, enorme, lleno de vestidos hermosos, que todavía tengo muchos, porque tanto fue el boom de sirenas que es como que empecé no pude ni siquiera terminar de venderlos bien, o sea, fue como una cosa que
sea, claro, bajaste la persiana de un día Bajé para la el persiana de otro. un día para el otro, o sea, me costó un montón, yo te lo digo así, pero bueno, fueron meses de ¿qué hago? ¿Renuevo contrato? ¿No renuevo? Viste que en esos momentos los del alquiler te decían, Sí, te claro, te lo banco. dejaban por nada. Exacto, entonces yo, bueno, sigo, pero ¿sigo para qué? Sí, Porque no porque estoy además no vendiendo había nada. eventos, No había ni eventos, claridad de cuándo los iba a volver a no, existir. terrible. Y recuerdo que terminé vendiendo mis últimos vestidos con protocolos de no puede entrar más de una persona, con la gente del gobierno en la ciudad, viste, dando vueltas a ver que yo no A ver meta más de... qué hacías, Sí, sí, sí. claro. Entonces fue como muy, muy duro, viste, todos con tapabocas, con el miedo, con el chuf chuf, yo que no quería que venga mi mamá por la edad y por esto y por lo otro, o sea, fue como fue heavy el cerrar el local, la verdad que fue heavy. Y ahí dije, bueno, listo, ¿qué hago? Empiezo a trabajar de esto, que ahí fue el tema, dije, bueno, empiezo a trabajar. Lo veo como un Lo veo trabajo. como un trabajo. Y ahí empecé a convocar profesionales. Espera, em, ¿y el nombre? y el nombre fue algo muy espontáneo también y que se lo dije a mi marido y me dice, nah, no le vas a poner así. Me dice, no, te juro que me gusta, ¿eh? Pero yo quería que la palabra proyecto esté. Ok. Y después hay algo que yo hago una consigna que le doy a las sirenas, que es que ellas piensen justamente esto que hablábamos antes de un sentido que vaya más allá del día a día, que te haga vos decir, yo quiero esto porque además quiero demostrarme que puedo porque quiero tal cosa, ¿no? O sea, porque quiero hacer algo, no sé, quiero escalar una montaña y me cuesta, quiero, bueno, hay proyectos escritos de muchas sirenas que son poder jugar con mis nietos, poder agacharme, a atarme los Claro. cordones, o sea, estamos hablando de cosas desde cosas muy chiquitas hasta cosas muy profundas. em, y siempre les digo, vayan ahí, o sea, ¿qué querés? Vos que realmente no podés llevar a la plaza a tus nietos porque te agitás, porque te cansás mucho. Bueno, entonces ponete eso como un objetivo claro. Esa es la meta. Esta es tu meta, este es tu logro, este es tu objetivo. Ese es como el primer paso, Mm, la iniciación, mm. que es lo que Eh, después las va motivando a sí, pero, seguir. pero dejo que suceda eh, más adelante del taller, en la segunda Ok. semana, cuando ellos ya conectan con empiezan a aceitar el punto por punto y ahí les doy esta consigna y ahí se empiezan como muchas se lo anotan, se lo dibujan, se lo ponen en la heladera, se lo ponen en el baño, ¿viste? Es muy lindo. Y yo siempre digo, respetate cualquier cosa, porque puede ser desde que te vaya una bucanera, porque me ha pasado que me dicen esas Claro. cosas, hasta esto, hasta de repente poder jugar con tus nietos y Sí, en el piso. en el piso, exactamente. O que te den bien los estudios, o no sé, mil cosas, ¿no? Porque también hay una parte de la salud Claro. que hay que tener en cuenta que cambia y se transforma muchísimo. Y bueno, y yo conecté con el mío que era, a mí me pasó que toda mi vida le dije a mi marido que me gustaba vacacionar en el frío, cuando a mí me gustaba el mar, y nunca pude disfrutar, y esto no lo digo en la cuestión física, ¿no? Nunca pude disfrutar de un verano em, liviana internamente, ¿no? O sea, nunca pude decir, che, quiero ir a la playa, quiero estar en bolas, quiero poder Claro. Que barrenar traía sin aparejado todo agitarme. otro tema. Sí, había algo ahí que a mí me simbolizaba esto en el nunca poder realmente de ser quien soy, ¿no? O sea, eso tiene que ver un poco con todo lo que yo siempre hablo. Y dije, bueno, yo quiero ir a vacacionar al mar. Entonces se lo propuse a mi marido ese verano y le dije, quiero ir a vacacionar al mar, vayamos al mar. Bueno, está bien, bueno, listo, no vamos más al sur, vamos al mar. Y ese verano pude ir al mar, me puse la bikini que quise, que esto quiero decir, todas podemos ir al mar, todas Sí, podemos sí, ir en sí, pero a bikini. vos eso era algo que te trababa Exacto, a y lo mí era necesitaste algo. hacer. Yo siempre digo, puede ser que yo haya sido una insegura toda la vida, puede ser que no haya tenido tantas agallas pero qué sé yo, a mí me pasó eso, ¿no? Me lo respeto y lo abro. Seguro, y no es una cuestión de juzgar, estás Mm, contando justamente desde tu lugar. ujú, ¿En cuánto tiempo bajaste 40 kilos? 8 meses. Me parece lo más llamativo de todo, ¿o no? Mm, sí, Es muy rápido. pasa que cuando, ¿En cuan cuánto tiempo los subiste esos 40 kilos? O sea, no, toda mi años, vida, por eso. no, toda mi vida. Por eso yo siempre digo que uno puede, si vos realmente te pones de forma categórica con esto, en lo que es
el gráfico de tu vida, esto ocupa nada. El proceso, después está toda la parte del mantenimiento que es muy dura, ¿no? Sí. Pero difícil, compleja, realizable y también posible, pero que necesita mucha atención. Pero si vos te pones a pensar en lo que si vos te lo pones como un plan, que es lo que yo quiero que hagan todas, si realmente lo pones como un plan y vas de lleno, esto no es nada de tiempo. O sea, es muy poco tiempo que te lleva, pero tenés que hacer, porque ahí está el tema. Muchos arrancamos, yo toda mi vida arranqué, un mes dejé, me casé con 20 kilos menos, más que ahora, menos que cuando arranqué la cuarta vez que arranqué. O sea, nuestra historia está trazada por ¿no? Estoy haciendo como un Está zigzag. oscilando Todo el tiempo. Lo que yo quise fue cambiar mi historia, no mi historia física, sino mi historia de todo ese bagaje que tenía de subidas y bajadas. Quise decir, yo quiero bajar de peso y no quiero volver a subir nunca más. Me quiero mantener en un peso saludable, que me lo diga un médico, me diga, este es tu peso saludable. Bueno, me quiero mantener ahí. Y también haber empezado Sirenas después de 2 años de mantenerme también me dio como un poco esa seguridad de, bueno, puedo transmitirlo, ¿no? Porque la verdad que mantenerse es más jodido que real, bajar. claro. Sentiste, ok, esto es cierto. Esto es cierto. Llegué acá. Ujú. Y por eso se llama Proyecto Sirenas. Y ahí cuando dije, bueno, le tengo que poner un nombre, proyecto me encanta porque es una palabra que me gusta mucho. Y después dije, bueno, un símbolo de esta sensación que yo tenía, como eran todas mujeres, pensé en el mar, fue una cosa va a la otra y empecé a pensar en Pero es muy simbólico y a Exacto. vos te resuena en tu propia historia. Sí, exacto. Entonces se llama Proyecto Sirenas por eso. Que mucha gente después dice, bueno, pero sirenas por la figura de la sirena, no tiene nada que ver, es una forma que yo encontré de simbolizar Sí. mis propios Esa deseos. liberación Ujú, y exacto. sentirte cómoda. Ujú. Y bueno, y ahí nada, abrí una cuenta y empecé a darle una forma más. Empezaste a convocar a especialistas. Ujú. Ahí dijiste, ok, traigo que un nutricionista, una nutricionista. Nutricionista, psicóloga. Después, bueno, al abrir y empezar a generar esto, empecé a conocer medicina funcional, ginecóloga, endocrinóloga, como personas que estén alineadas también a esta forma de alimentación, porque no todo el mundo está tan ayornado o le da tanta importancia a la cuestión de las harinas y el azúcar, o lo importante que es realmente hacer una cuestión de un corte. Entonces empecé a buscar gente que esté alineada con esto, que hay mucha, lo que pasa es que quizás menos. Y ahí, Como de ser como más taxativo de que es absolutamente, vamos a poner entre comillas, prohibido azúcar, harina y alcohol, o el alcohol no, el no. alcohol también. También, El alcohol claro. también. Pero, a ver, yo lo veo, a ver, la vida uno tiene estas cuestiones, ¿no? De vez en cuando. Lo que yo transmito un poco es, hacelo probando qué es estar sin esto para ver qué te muestra Totalmente. esta No, ausencia. y sabiendo que no son cosas buenas, que vos eventualmente lo hagas, Ujú. pero sabiendo el daño que causa. El daño que causa y lo que nos pasa a nosotras muchas veces es que cuando ese eventualmente se convierte rápidamente en habitualmente. Claro, en rutina. Entonces, por eso te digo, porque hay cuestiones químicas que nos pasan que no puede ser de vez en cuando. Empieza a ser, bueno, un poquito, una Sí, cosa sí, y los azúcares y esos son totalmente adictivos, eso Ujú. está claro. Y cada vez más se sabe justamente que el alcohol el alcohol es la no hace puerta de bien. entrada a un montón de otras cosas Exacto, también. ¿no? Y que, pero vos pensá, hasta no hace tanto era el famoso, viste, el consejo de Favaloro, una copita de vino al Mm. día hace bien. Y eso Ujú. también está totalmente desmitificado y Ujú. chequeado que ningún alcohol hace bien Mm. en ninguna cantidad. Ahora, que uno diga, ok, quiero tomar un vaso de cerveza, tomalo, Ujú. sabelo. Es como cuando uno va a tomar sol al mediodía a la playa. Bueno, este sol Exacto. no te va a hacer bien. No. Hay pieles que son más sensibles, hay pieles que son menos, pero este sol que te estás tomando en este horario te va a hacer bolsa la Sí, que piel. la gente lo sepa. Después la decisión es de Exactamente, te cada uno. puede generar un cáncer si tenés algún lunar ahí Ujú. medio mal parido. Y también lo que yo, a ver, con respecto a esto, lo que yo pude experimentar en la empírica, digamos, es que Sí, lo que corresponde es una cosa y lo que uno puede puede. realmente es otra. O sea, que vos
que a vos te digan, una copita de vino te puedes tomar todos los días, pero si vos se lo decís a un alcohólico, ¿qué te va a decir? No voy a poder consumir una copita de vino por día. Pero una vez que entra la botella. Este es el punto importante para que uno pueda identificar que esto le pasa, necesita saber cómo es sin eso. Porque si no, uno piensa que lo puede dominar todo el tiempo porque nunca lo deja. Entonces decís, bueno, Claro. no, yo no tengo tanto problema con el alcohol. No, pero ¿probaste cómo es dejarlo? No, pero si yo una copita todos los días no pasa nada. Pero corta una semana y estás arañando las paredes. Y esa es tu debilidad. Cuando vos te das cuenta de eso, eso te muestra tu debilidad. Por eso para mí es importante que se haga el proceso intentando decir, bueno, a ver, busquemos la emoción en otras cosas. Busquemos la emoción en la vida. Sacale la emoción a todo esto porque si bien se puede hacer de vez en cuando, quizás necesites experimentar y hacerte un poco más hábil en este manejo, primero sacándolo un tiempo y después capaz puedas de repente dominar un poquito más. Y yo hablo mucho también del mantenimiento y de esto, de lo difícil que es, bueno, tener muñeca para que todo lo que era habitual antes sea eventual ahora y dominarlo de una forma en la que no sea una recaída constante que me lleve a estar cada vez peor y olvidarme de lo bien que estaba y el bienestar que me pude dar a mí mismo. Bien. Cuando vos ya sumaste equipo, ¿eso cómo lo empezaste a organizar? Son como cursos es una cosa ongoing, que hay gente que está todo el tiempo ahí. ¿Eso está Sí, monetizado? ¿Se paga como por mes? ¿Se paga por curso? por taller, ¿Por taller? por taller. ¿El taller cuánto dura? El taller dura 12 días, es cada 3 Okey. semanas, pero hay yo O armé sea, como una cada 3 plataforma. semanas vuelve a iniciar un Exacto. taller, ¿que es exactamente igual al anterior o es como Es el exact paso 2? no, No. es exactamente igual, lo que tiene es que divido la primera semana en 2 horas para darle en una hora la bienvenida a las personas que ingresan y en Ah, la segunda a toda la comunidad. Entonces, son como diferentes formas, pero es lo porque en lo que mismo. vos fuiste viendo de cómo se comportaba eso, eh, la gente sigue, Claro, la gente queda sigue como crónica ahí, porque lo queda o necesita, diga. desconecta un taller y vuelve Sí, después. después. Pero, el sistema que armé es que todas puedan tener acceso a todo lo que ya sucedió. O sea, de lo que yo armé desde hace 2 años y pico, Está está disponible una vez que se disponible. paga, Entonces, vos podés ingresar y podés tener todos los días un vivo que necesites que fue de motivacional, otra época, que fue de otro ponele. momento, exactamente. Entonces, dentro de esos vivos también están no solamente los profesionales, sino mis testimonios hablando, y además sirenas que fueron demostrando en estos años Casos reales. sus descensos y sus mantenimientos, y yo comparto vivos con ellas y cuentan. Y también que muchas quieren estar para ayudar y se Para van. ayudar a otras, Exacto. Hago mucho de esas actividades yo, que se emparenten, que se conozcan, que se den consejos, que tengan como en Alcohólicos Anónimos, que tienen un partner ahí que Claro, los, ¿no? exacto, exacto. Pero esto es todo a voluntad de la persona que Sí, lo tiene ganas de hacer. ahora, cuando vos decidiste, darle como formalizar el proyecto y empezar a cobrar, la gente que te estaba, ¿cómo fue que se lo contaste? ¿A la gente le pareció perfecto? ¿De antes ya te decían: "Che, te quiero pagar, cómo Sí, me lo hago?"? decían antes. Claro, Ahí empecé a notar yo, que era algo que lo podías estar arancelando, era un porque laburo porque el realmente. problema fue que yo decía: "Pero no tengo tiempo para esto, o sea, yo tengo que dejar lo que estoy haciendo", Sí, pero tenías que comer, claro. Entonces dije: "¿Qué hago?". comprar la comida. Exactamente. No, y además que yo venía de un quilombo serio, yo nunca lo digo, pero la verdad que a mí todo lo que pasó en pandemia, como a muchísimas personas en el mundo, tu negocio, yo no me pude reinventar en ese aspecto. Yo me reinventé en otra cosa, pero Claro. en lo que yo hacía no pude. Y de hecho, en un momento me planté en mi equipo y les dije: "Yo no tengo la capacidad de hacer ropa comfy cuando hago vestidos de fiesta. No lo tengo, no sé, discúlpenme, pero no puedo". Hice de todo, hice tapabocas, hice antifaces, hice pijamas, hice hasta, estampas de perritos para la comunidad de mis perros, hice de todo, pero lo sufría mucho. O sea, estaba pasando momentos de mucha
nada, de la soga al cuello, ¿viste? De decir, bueno, no, evidentemente no estoy pudiendo porque lo mío es otra cosa. Mientras tenía la oficina enfrente que me brillaban las piedras y los bordados, ¿viste? No sé qué hago con esto. Pero bueno, nada, después de eso, ahí en un momento quedé ahí, tuve un momento de que dije, bueno, no sé qué va a pasar cuando yo empiece a cobrar, pero bueno. Pero lo contaste y ahí Ahí te a mí hubo un directamente feedback. abré Sirenas. Y Abrí ahí ya las Sirenas, reglas estaban claras. estaban claras y ahí, bueno, de mi equipo de trabajo se quedó nada, lo que yo siempre le digo es como mi compañera de que me dijo, yo le dije, quiero hacer esto y esto, ¿me ayudás a administrarlo? A Julieta, que hoy es su cumpleaños, así que Ay, le qué mando un bien. beso enorme. No se va a escuchar hoy, pero bueno, no importa. Pero la quiero mucho y le dije, yo quiero hacer esto y esto. Ella era muy organizada, muy con los números, muy esto. Me dijo, ¿vos estás segura de lo que querés hacer? Me dice, Le digo, yo quiero hacerlo así. Me tiro Y la pileta, vemos. ya está, ya cerré lo otro. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que puede funcionar. Y me acuerdo el día que se empezaron a notar que yo lloraba. Lloraba, se me caían las lágrimas porque no podía creer lo que estaba pasando. Y la gente se anotaba con felicidad. La gente se anotaba feliz, estaba contenta. Y bueno, y ahí empezó a explotar y cada vez me dio a mí más responsabilidad hacerlo cada vez mejor. ¿Cuántos talleres hubieron ya? 25. Este es el 26, Que empieza ahora el lunes. el lunes. Ujú. ¿Qué se viene después, no? O un poco ya yo veo que haces otras cosas, se Ujú. juntan. Ahí hice un evento presencial un día que también estábamos semi-pandemia, ¿viste? Esos momentos de Sí, apertura, no apertura, que se cierran, que no. Ahí hice un evento presencial en donde, bueno, fue re lindo. y que era convocabas a las que habían estado participando A las que querían virtualmente. venir, sí, a las ¿Y que a querían. dónde lo hiciste? Eso lo hice en Galpón Milagros, que está acá Sí, en en Palermo. Palermo. Creo que eran 250 personas. Increíble. ¿Y Em, qué era? ¿Era como un taller presencial? No, No, un también, es encuentro. como lo que yo te digo, yo dije, bueno, yo quiero verlas, y empecé a darle forma, también es esto, es como yo me siento con mi gente, mi equipo, que no somos tantos tampoco, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos a darle forma. Bueno, fue una charla, fue un baile, fue música, fue jugo verde, fue actividades de, bueno, colgar sus deseos en un árbol, cosas así, o sea, era estar ¿Era juntas de un noche o día. de día? No, fue de día De hasta la día. noche. Fue re lindo ese momento. Después hicimos otro evento presencial más grande en el Club Alemán, que ahí fueron 550, que también se agotaron las entradas 2 días. Yo también cosas que no voy pudiendo creer, ¿viste? Que van pasando. Em, y después en vez de hacer eventos, empecé a hacer caminatas. Momentos de encuentro en Palermo, en el que vienen de forma gratuita y caminamos, y ahora, bueno, sumamos escenarios y cosas así, y, y bueno, hacemos clases de gimnasia, porque también sumé eso a los talleres. eh, Soy un profesor de gimnasia y les doy a disposición vivos y bueno, charlamos también de la importancia de la actividad física y las formas y qué te conviene hacer, depende del estado en el que estés y un montón de cosas. Y el momento de las caminatas es el momento más lindo porque las veo y las conozco y ¿Las vienen de todas las saludás antes de provincias. empezar a caminar y después empiezan a caminar? ¿O caminata es una manera de decir, pero no caminan, están al aire No, libre? caminamos. Son Caminan. 5. Antes hacía 10K y ahora estamos haciendo 5K, más gimnasia, más una clase, música y un poquito ahí de charlarnos. A vos, ¿y cuál es esa magia que tenés que hace que la historia, porque no es, me imagino que hay muchas mujeres que han bajado, mujeres y varones, qué sé yo, que bajaron 40, Los maridos, las los maridos parejas de también rebote bajan. bajan, Pero sí. digo, ¿qué es lo que hace que sentís vos? ¿Qué opinás vos que te da ese, como ese don de que te escuchen y de que te sigan y lo que por ahí no consiguieron probando, intentando en dietas anteriores o sistemas anteriores o grupos de apoyo anteriores? ¿Qué es lo que vos le das a las sirenas que justamente hace que sea, además de eficiente, tan mágico, ¿no? Todavía me lo pregunto, me lo pregunto. Creo que son pequeñas cosas que una de las cosas que yo siempre digo desde hace mucho tiempo es que a mí no me gusta, no transo con nada que no crea, no hago
alianzas, ni vendo productos, ni hago canjes de ningún tipo, ni aunque me ofrezcan lo que sea, ¿no? Eso siempre fui así. Cuando a vos te hablan desde ese lugar, o sea, y cualquier cosa que te dicen, te la dicen realmente porque la sienten, la gente la escucha de verdad. Y cuando hablas de un tema tan profundo, es muy importante que realmente te crean y sientan que se los decís de corazón. Entonces, un poco lo que hice fue abrir mi vida. Yo siempre digo que hice como copias para todas, porque esa frase la he usado como yo descubrí una manera de hacer las cosas, que la puede hacer cualquiera, pero que le puse una identidad, le puse un sentido de pertenencia y le doy la copia de esa llave a quien la quiera recibir y quien la esté buscando y necesitando. Porque cuando realmente necesitas ayuda y te sentís muy solo con este tema, eso para vos es todo lo que necesitas. Vos necesitas que alguien te diga la verdad o que alguien te despabile como si fuera una amiga, que incluso a nuestras propias amigas a veces no le decimos lo que sentimos. Entonces, que vos encuentres en alguien que te están diciendo el por qué, el cómo, em, la importancia de que lo recuerdes todos los días, me parece que eso es lo que la gente valora y se encuentra a sí misma en vos. Entonces, por eso es eso que vos, cuando me dijiste que el otro día nos vimos en el bar y que alguien me saludaba, Sí, que es varios alienes. varios alguienes, con amor, porque Sí, claro, ¿no? Era como si vos fueses como un rockstar, pero con amor, con como que te amor, conocían exacto. justamente, como con una intimidad que no la tenés con el rockstar. Ujú, exacto. Y eso es muy lindo porque yo siento cuando me miran que es como que me miran y están mirando a alguien que conocen. Y eso siento, realmente yo lo siento así. Porque yo les cuento las cosas más dolorosas que me han pasado en mi vida. Yo te juro, te lo digo, me emociona, pero es real. Yo les he abierto a ellas mis fantasmas más duros y las cosas que más me han hecho reaccionar, las que más me han lastimado y no podría no haberlo hecho. Yo creo que eso es lo que quizá ven, que muchas me dijeron, vos no te lo guardaste, vos le diste una forma, le diste una identidad y hiciste que todas podamos pertenecer a eso. Y que Sí, te entregaste toda. toda. Aparte de eso, yo siempre les digo, me falta mostrar el color de la bombacha porque otras más cosas no puedo mostrar, pero hasta mi marido ha hecho vivos conmigo para contar desde su lugar el proceso, ¿no? De haberme conocido de una manera y de repente estar casado con una mujer completamente distinta. Eh, es como que Vos, me quedé pensando ahora que dijiste eso, como obviamente te ves distinta, me imagino, pero vos sentís que cambiaste tanto mucho, sí, mucho, y esta es la voz de verdad. sí. Eso es lo que siento. Yo me descubrí. Me encanta. Gracias, Agus. No, por favor, muchas gracias a vos.